Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos explicando cómo realizar la conversión de unidades de medidas de longitud y para ello comenzaremos recordando que el metro es la unidad principal, cuya abreviatura es M minúscula, donde a la izquierda de este se ubican los múltiplos, comenzando por el decámetro, cuya abreviatura es D mayúscula M, el hectómetro, cuya abreviatura es H mayúscula M, y el kilómetro, cuya abreviatura es K mayúscula M. Y a la derecha del metro se encuentran los submúltiplos, comenzando por el decímetro, cuya abreviatura es D minúscula M, el centímetro, cuya abreviatura es C minúscula M, y el milímetro, cuya abreviatura es M minúscula M. Ahora bien, para la conversión de una unidad mayor a una menor, se multiplica por 10 consecutivamente. Y para la conversión de una unidad menor a una unidad mayor, se divide por 10 también consecutivamente. Muy bien, a continuación veamos una actividad. Transforma las siguientes unidades de longitud según se indica. Literal A, 2 kilómetros a metro. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 2 que multiplica a 10 por 10 por 10. Y resolviendo la operación planteada, esto va a ser igual a 2000 y agregamos la unidad de medida. Literal B, 500 centímetros a decímetros. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 500 dividido para 10. Y resolviendo la operación nos quedaría 50 y le agregamos la unidad de medida. Literal C, 7000 metros a hectómetros. De forma similar, comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 7000 dividido para 10 por 10. Resolviendo la multiplicación nos quedaría 7000 dividido para 100 y resolviendo la división nos quedaría 70 y le agregamos la unidad de medida. Y literal D, 90 decámetros a milímetros. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 90 multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por 10. Y resolviendo la operación nos quedaría 900.000 y le agregamos la unidad de medida. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre conversión de unidades de medidas de longitud como parte del curso de unidades de medidas. Espero que el video te haya ayudado.
Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.